comenzar. Bueno, hubo fallas con la luz, pero esperemos que podamos terminar bien con la clase. Igual vamos a ir buscando en nuestras Biblias Santiago, capítulo 1, versículo 26. Santiago 1, 26. Y bueno, yo lo tengo por acá, lo voy a leer. Ese texto va a aparecer durante la presentación, pero vamos a ir leyéndolo. Dice así, Santiago 1, 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Entonces, esa es el texto base. Vamos a estar orando un momento, hermanos, para comenzar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta hora. Te pido que seas tú tomando el control de mi vida, Señor, de mis pensamientos, de lo que estamos acá presentes. Nos puedas dar entendimiento, Señor, de esta exposición, de esta clase, para que todo sea de edificación, Señor. Que seas tú operando a través de nosotros, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, perdonándonos, Señor, limpiándonos y ayudándonos, Señor, a pesar de las pruebas, Señor, de las debilidades, de las situaciones que se nos presentan día a día, Señor, de la oposición que tenemos, Señor, o que he tenido, Señor, cada día. Tú puedes seguir obrando, Señor, a través de mí, hasta el tiempo, Señor, que tú hayas determinado para esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, aquí vamos a ir definiendo lo que es una religión, ¿no? Bueno, una religión viene de un origen, la palabra tiene un origen, ese término tiene un origen, que es, lo tengo por acá, religar. O sea, religar es volver a unir. Derly, la tijera y el cosito que está ahí. Entonces el hermano Derly me va a ayudar, porque estaba cerca de él. Si puedes parar, ajá. Si por lo menos tenemos algo así, ¿no? Y lo cortamos al medio. Vamos a esperar que el hermano... No es un truco de magia todavía. Tenemos ¿cómo le dirían a esto? Un cordón, una cuerda, una soga, no sé. Yo le digo cuerda a esto, pábilo le digo yo, no sé si... El hermano lo rompió, ¿no? Ahora yo le voy a pedir que lo religue, que lo una de nuevo. Que quede perfecto. ¿Todos pueden ver el nudo allí? ¿Sí o no? Si lo pueden ver, entonces hay un problema a nivel de la religión verdadera. Porque, el hermano ahora va a tratar de remendar el asunto, ¿no? El hermano intentó mejorarlo. ¿Lo pueden ver todavía? Sí, entonces, el hermano pertenece a una falsa religión. Bien, lo que quiero ilustrar, hermano, gracias, hermano. No te esperabas esa hoy, ¿verdad? Lo que quiero ilustrar es que religar viene de eso, ¿no? De que hay una cuerda que se corta o una comunicación que se corta y la religión, la redefinición de religión es que se vuelve a intentar unir eso que se ha roto, ¿no? Aquí definitivamente no me abre la información. Religión deriva de la palabra religar, volver a unir, un cordón roto, y viene del latín religare o relegare. Entonces, vamos a la siguiente presentación. Nosotros podemos preguntarnos tal vez si el cristianismo es una religión. En el concepto, en la etimología, el origen de la palabra, ya lo vimos, ¿no? El origen de la palabra es un cordón que se rompe y se vuelve a unir. En este caso, Cristo lo que ha hecho es unir esa comunicación o ese cordón que se ha roto entre el hombre y Dios. Y ese nudo que se veía allí es como una imperfección, ¿verdad? Porque la cuerda no queda de nuevo exactamente igual, sino que hay un pequeño nudo allí. Ese pequeño nudo allí que podemos visualizar sería lo que representaría como las falsas religiones. O sea, religiones que prometen algunas cosas, pero hay un nudito, hay algo allí que es como un tropiezo. Si ustedes pasan la mano por allí, el dedo, cuando pasen por ahí van a sentir algo, ¿no? Un tropiezo allí. Ese tropiezo pueden ser las buenas obras, ese tropiezo puede ser prácticas que no
no se puede justificar por la Biblia. Entonces, ese pequeño tropiezo, en Cristo no está ese tropiezo. O sea, cuando Dios religa en Cristo la comunicación con el Padre, eso queda como nuevo. O sea, ese nudo no se ve y no se siente. O sea, queda religado, pero de manera perfecta. Entonces, debemos abandonar un poco el miedo a la palabra religión, porque a veces hay un temor a la palabra religión, pero es porque lo asociamos con cosas que no son. El cristianismo, ¿qué tiene el cristianismo? ¿Un libro sagrado? ¿Sí o no? La Biblia es un libro sagrado. Tenemos un Dios, que en este caso es un Dios triuno, o sea, un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es un misterio del que no vamos a hablar hoy, pero creemos que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Entonces tenemos un Dios que además de ser un Dios, o es el Dios verdadero, el Dios sobrenatural, también tiene otra situación muy particular que no es como los otros dioses de otras religiones, sino que es tres personas. O sea, más complicada aún la situación y más aún la fe que debemos tener en esto, ¿no? Entonces tenemos un libro sagrado, tenemos un Dios, tenemos ritos o rituales. ¿Cuáles son esos rituales o esas ceremonias o esas cosas que hacemos en la iglesia? El bautismo y la cena del Señor o la Santa Cena. Entonces son cuestiones que tienen un orden, tienen un significado, así sea simbólico, vamos a decirlo así, tiene un valor y es lo que por la Biblia podemos ver que Dios estableció para la iglesia. Tenemos leyes, preceptos, en este caso es la ley de Cristo, o sea, la ley de Cristo es lo que el Señor enseñó. No estamos hablando de las leyes del Antiguo Testamento, donde vamos a sacrificar animales ni nada de eso, pero tenemos leyes, tenemos estatutos y tenemos cuestiones que debemos cumplir. Y todo eso implica una forma de vida inseparable de lo cotidiano. Es decir, lo que practicamos en la iglesia debería, eso es donde el Señor nos tiene que ayudar, impactar nuestra vida diaria. O sea, lo que hacemos en la iglesia, como aprendemos, lo que aprendemos en la iglesia, lo que vivimos dentro de la iglesia, debería manifestarse en donde estemos parados o en la conducta que debemos manifestar. Entonces, si tenemos un libro sagrado, si tenemos un Dios, si creemos que hay leyes, estatutos, si tenemos todas estas características, ¿a qué suena esto? ¿A qué es una? Bueno, no tengan miedo de decir, es una religión. El cristianismo es una religión, pero es la religión verdadera. Entonces, sí se entiende a veces que se dice que Cristo no es religión, sino es relación. A veces se utiliza esa terminología o esas palabras, y en parte es cierto, pero ¿cómo nos relacionamos con Cristo o con Dios? Si Cristo es relación, ¿cómo nos relacionamos? A través de estas cosas que están acá. O sea, a veces cuando dejamos el asunto en que Cristo es relación, cuando digo relación suena un poco como que, bueno, yo puedo hacer algunas cosas y otras no. Porque si tengo un buen amigo y me relaciono con mi amigo, es como que, él me dejó pasar esto, no me dice nada. ¿Ve? Entonces, pues, si yo le digo religión, ¿qué piensan? Como algo más serio, ¿no? Automáticamente no, algo que es un poco más serio. Pero si yo digo relación, suena como que, bueno, vamos, salimos, venimos, ahí vamos viendo cómo se van dando las cosas. Entonces, es una relación con Dios, pero es una relación que tiene una forma de darse. Porque si no, cada uno en su mente crea un Dios, el Dios de su mente, y vive conforme a eso. Entonces, el cristianismo es una religión, pero es una religión verdadera. Santiago lo dice, vamos a ver eso un poco más, vamos a pasar la presentación. Bueno, Cristo nos reconcilia con Dios, con su persona, su propósito y su obra. O sea, esta reconciliación que hace Cristo es con el Padre, y también nos reconcilia a través de su nacimiento, de su muerte, de su resurrección y su ascensión. O sea, lo que hizo Cristo fue completo. No solamente nos reconcilió en un punto, vamos a decirlo así, muy específico, sino que nos ha unido con Él. O sea, nosotros, la Escritura dice que el que está en Cristo, un espíritu es con Él. O sea, es como una unión mística, como decía el pastor. Es el cuerpo de Cristo y está la cabeza, que es el Señor. Entonces, eso se le llama el cuerpo místico de Cristo, ¿no? Esa palabra místico puede tener mucho significado, pero no podemos pensar que el cristianismo es algo racionalista. O sea, como que es algo como que hablamos de Dios y
Nos expresamos sobre el Señor, pero todo tiene que pasar por el filtro de la razón. Si bien la Biblia es racional, o sea, tiene cuestiones que es lógicas, que tiene que tener sentido, porque aún las palabras, para poder entenderse una frase, tiene que tener un orden, ¿no? Si yo le digo cualquier cantidad de palabras y no tiene un sentido, no tendría valor. Aunque la Biblia es racional, la revelación de Dios es racional, no podemos racionalizarla. Una cosa es lo racional y otra cosa es irme al extremo de racionalizar. Si yo le digo que Dios existe en 3 personas, yo lo puedo probar por la Biblia que es así. Yo puedo probar que el Padre es Dios, yo puedo probar que el Hijo es Dios, yo puedo probar que el Espíritu Santo es Dios. Pero la Biblia me dice que hay un solo Dios. Entonces, ¿es racional en qué sentido? Es racional porque la Biblia puede probar todas estas cosas. Pues yo no puedo racionalizarlo, o sea, voy a buscar la manera de entender totalmente este asunto. Si yo digo que Dios sana, yo puedo ver por la Biblia que Dios sana, que Cristo sanó en la tierra, pero cuando Dios sana al leproso, por ejemplo, en la Biblia, yo no puedo ir al extremo de preguntarme cómo le hizo Dios para sanar al leproso. ¿Será que creó células nuevas? ¿Será que era la misma célula vieja, pero la transformó? O sea, esos detalles es racionalizar la escritura. Génesis dice que Dios creó todo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y qué existía antes de los cielos y la tierra? Antes del universo solamente existía Dios. No existía materia, árboles, piedras, no existía nada. Entonces, ¿cómo le hizo Dios para crear todo desde la nada? Porque si no hay nada, no hay nada. O sea, no puede aparecer de repente aquí un caballo y desapareció. Y todos decimos, no, bueno, normal, un caballo apareció y desapareció. No, ¿verdad? Todos diríamos y nos preguntaríamos cómo hizo ese caballo para aparecer y desaparecer. Bueno, Dios hizo el universo así, de la nada. De su poder sacó todo. No había algo con lo que él pudiera trabajar. No había nada de eso. Entonces, eso es algo que yo puedo probar por la Biblia, que es racional, pero racionalizarlo no puedo. O sea, no puedo preguntarme el cómo de ese asunto. Entonces, en este sentido, Cristo nos ha reconciliado con Dios, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida, por su vida. O sea que nosotros antes de ser creyentes éramos enemigos de Dios. Y un enemigo de Dios es alguien que es, vemos ahora lo de la guerra que hay, ¿no? De Ucrania y todo esto. Ahí son personas que no se conocen, pero son enemigos, ¿no? Esos soldados son unos enemigos del otro. Entonces, algo así éramos nosotros. Tal vez no lo sabíamos, después llegamos al Evangelio y entendimos que éramos enemigos de Dios. Pues creo que ninguno de nosotros en algún momento dijo, te odio Dios, o no sé si alguien llegó a pasar por esa situación, o quiero destruir a Dios, o qué sé yo, como declarándose abiertamente enemigo de Dios, pero aunque no lo hubiésemos hecho, por naturaleza éramos enemigos de Dios. Yo sí conocí una persona que me dijo una vez, él fue creyente, luego se apartó y me dijo que si él tuviese el dinero suficiente y los recursos suficientes, él trataría de destruir todo lo que es el evangelio, o sea, invertir dinero en publicidad, en pagarle a la gente, destruir los templos, las iglesias, todo. Él tenía un odio contra la iglesia porque, no sé, él estuvo en una iglesia, algo le pasó y creó un odio contra la iglesia y él me dijo eso a mí, que si él tuviera el poder y el dinero lo haría. Se ve al nivel de odio, ¿no? Eso ya es un enemigo declarado y directo. Pero nosotros, sin haber hecho eso, también éramos enemigos de Dios. Entonces ese cordón que se rompió, que Cristo unió de nuevo ese cordón, ha producido todo esto, ha venido produciendo toda esta reconciliación. Romanos 8, 38, 39 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay una grande lista allí de cosas que no nos pueden separar del amor de Cristo Jesús. Da una cantidad de cosas espirituales y materiales, ángeles, situaciones de la vida, o sea, y termina diciendo ninguna cosa creada. O sea que, en pocas palabras, nada nos puede separar del amor de Cristo. Y eso lo logró por la reconciliación. Viene la siguiente. Ajá. Entonces Santiago dice que si alguno quiere ser religioso, aquí viene el asunto, ¿no?
que si bien es la religión verdadera, el cristianismo, el problema es caer en la religiosidad. La religiosidad implica hacer las cosas de manera mecánica, vivir de una forma repetitiva, pero sin conocimiento, o sea, sin razonar lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo. Ese sería como el problema, ¿no? Podemos estar en la religión verdadera, pero ser religiosos, o sea, podemos actuar de una manera equivocada. Entonces, Santiago habla aquí de una manera un poco irónica y dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Entonces, ¿somos cristianos? Sí, la religión verdadera, sí, la única religión verdadera con el único Dios verdadero. Pero si no refrenamos nuestra lengua, si no actuamos de cierta manera, conforme a esa religión o esa relación, va a ser vano, dice la Escritura. Y él aclara, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Es decir, preocuparse por los más necesitados. En el contexto de la Biblia, el huérfano y el viudo y la viuda, si usted lo ve a través de la Escritura, eran personas que Dios tenía siempre mucho cuidado. Dios tenía mucho cuidado del huérfano y mucho cuidado de la viuda. Y eran personas que en ese tiempo también eran excluidos de la sociedad, o sea, la sociedad los abandonaba a su suerte. Y el Señor, a través de, usted lee el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, siempre hay un cuidado especial con las viudas y con los huérfanos. Entonces, el apóstol está diciendo, Santiago, de que si alguien quiere ser religioso, bueno, vaya a visitar a los huérfanos, cuide de la viuda, y dice que se guarde sin mancha del mundo. O sea, aquí es como vivir en santidad. O sea, es donde el Señor nos tiene que ayudar a hacer todas estas cosas, porque sin Él no vamos a poder vivir esta fe. Entonces, el que quiera ser religioso y diga en su corazón hoy, yo voy a ser religioso, entonces tiene que activar esto que dice Santiago. Tiene que preocuparse por el necesitado y apartarse del mal. El siguiente, ¿no? Entonces preguntamos, ¿el cristianismo es una religión? Bueno, la palabra cristiano fue un nombre que se le dio a los discípulos del Señor. Es una denominación impuesta o un nombre que se le dio a los discípulos de Cristo. Eso aparece en Hechos 11:26. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En Antioquía, a los que siguen al Señor, por primera vez se les llamó cristianos en una región llamada Antioquía. Algunos dicen que era como una burla eso, porque cristiano significa pequeño Cristo. Pequeño Cristo, al parecer algunos dicen que lo afirmaban como burla, ahí va ese pequeño Cristo, o sea, como ese pequeñito Cristo, en tono burlesco, ¿no? Pero bueno, así quedó en la historia y así nos llaman, ¿no? Cristianos. Y otros consideran que esa expresión está basada en Isaías 62:2, por una explicación que se haya del idioma original, del griego, ¿no? Pero vamos a enfatizar de que la primera vez que se llamó a los discípulos del Señor cristiano fue en Antioquía. Entonces, ¿qué hacemos al ser cristianos? Dice, remarcamos el poder de la persona de Cristo. O sea, al decir cristiano estamos hablando de Cristo, ¿no? Entonces estamos asociándonos con la persona de Cristo. Y esta persona de Cristo actúa en nosotros. Filipenses 1:6 dice así, estoy firmemente convencido de que aquel que comenzó en ustedes la buena obra, la irá completando hasta el día de Cristo Jesús. O sea que comenzamos en el camino del Señor y tenemos la esperanza de que Él va a ir completando esa obra en cada uno de nosotros hasta que llegue el día que nos vayamos con el Señor o el día que venga el Señor. O sea, una de las dos opciones. Entonces, bueno, vamos a ver ahora una serie de creencias vamos a verlo un poco por encima, en el sentido de por el tiempo, comparando un poco lo que ya conocemos como el cristianismo, o como la religión verdadera, o como esa forma de relacionarnos con Dios de manera verdadera, que existen fuera del cristianismo, o sea, creencias que existen fuera del cristianismo. O sea, yo coloqué el ateísmo. El ateísmo es un sistema de creencias que niega la existencia de un Dios, o que niega la existencia de Dios. Entonces, un ateo es alguien que dice que Dios no existe. Simplemente Dios, para ellos, no existe. Ese término se utilizó en la antigüedad, ahí está un
un griego allí en la escultura, en la antigua Grecia, para quienes no creían en los dioses oficiales del Estado. Antes se utilizaba el ateo, no era para cualquier persona, sino que el gobierno tenía una religión y todo el que negaba esa religión se le decía ateo. Y por ahí dicen algunos que nosotros somos ateos también, que el cristiano es ateo, pero de otros dioses. Entonces, tú eres cristiano, no, tú eres ateo también, porque no crees en Zeus, no crees en Odín, o sea, estos dioses así. Nosotros no somos ateos, somos cristianos. Que neguemos los otros dioses no nos hace ateos de otros dioses, sino que consideramos que esos son dioses falsos, o sea, que ni siquiera existen, están en la mente de las personas. El apóstol Pablo pudo decir que para los gentiles hay muchos dioses y muchos señores, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, y un solo Señor, Jesucristo. Pablo no está diciendo que hay muchos dioses por allí y muchos señores, sino que irónicamente él está diciendo, medio sarcástico, bueno, la gente en su mente cree que hay muchos dioses y muchos señores, pero nosotros estamos claros, o sea, hay un solo Dios, el Padre, y un solo Señor, Jesucristo. O sea, eso es lo que quiere decir el texto. Entonces, a la gente en la antigüedad, cuando negaba los dioses del gobierno, los mataban. O sea, si la religión oficial del gobierno era tal, los griegos creían en Zeus, Afrodita, todos esos dioses. Llegó Sócrates y dijo, eso es falso, esas son ideas de ustedes, eso no existe. ¿Qué le hicieron a Sócrates? Le hicieron beber un veneno porque él negó los dioses de ellos. Entonces, eso era una cosa grave en esa época. Hoy en día hay países que son oficialmente cristianos o son católicos, qué sé yo, pero no se ve eso, ¿no? A menos en los países islámicos, donde lo que es el Islam, sí puede pasar. Que una persona diga que es cristiana puede morir. O sea, hay países el día de hoy donde si una persona dice que es cristiana, puede morir por eso, porque lo consideran como algo como esto, ¿no? Que está en contra de la religión oficial. Entonces el ateo básicamente no cree en Dios, vive su vida como si Dios no existiera. El siguiente es el deísmo, no tiene que ver con dedo, sino tiene que ver con otra cosa. El deísmo es, yo coloqué acá, es una filosofía, una forma de pensar que considera a Dios como el creador de un mundo independiente y sometido a leyes, pero niega que Él lo guíe de manera providencial o que intervenga en su curso o destino. ¿Qué quiere decir todo eso? Ellos creen que Dios existe, pero dejó andando todo. O sea, Él dejó las leyes de la naturaleza, la ley de la gravedad. Si yo dejo caer algo, va a llegar al suelo. O sea, es un Dios que creó todo, lo dejó en marcha todo andando y ya se olvidó de todo. O sea, Él no está activo hoy día en la creación. Uno no puede orar a Dios, no puede hablar con Dios porque Él simplemente dejó todo andando como un reloj que le damos cuerda. El reloj sigue en su curso y ya. O sea, lo que está pasando está fuera del control de Dios, sino que está dentro de las leyes que Él dejó. Eso es el deísmo. Eso es una religión, entre comillas, muy racional, muy de la mente. O sea, quiero negar a Dios, pero no quiero sonar como un ateo. O sea, no soy tan ateo, pero soy medio ateo. Porque no, Dios existe, pero Él nos abandonó. Se me queda Dios tan malo, ¿no? O sea, Dios existe, pero Él nos creó y nos dejó aquí. Y este sufrimiento y todas estas cosas no tiene sentido. Un día se acaba todo y no hay que preocuparse. Entonces, ese es el Dios del deísmo, que fue una corriente muy popular en su tiempo y todavía hay gente que por allí dice que cree en algo así. Siguiente, dice dualismo. Ese dualismo porque son dos. Básicamente cree que hay dos dioses, uno bueno y uno malo. Por lo general en el dualismo hay un Dios bueno y un Dios malo. Entonces, la Biblia se dice que Satanás es el Dios de este mundo, ¿no? El Dios de este siglo. Pero él no es un Dios por naturaleza. O sea, lo que quiero recalcar acá es que Jesucristo, el Padre, el Espíritu Santo, ese misterio de que son Dios, ese es el Dios verdadero. Pero aunque Satanás se le llame Dios en la Biblia, es un Dios con D minúscula, ¿no? Cuando uno ve la Biblia dice con D minúscula. Porque tiene una autoridad, tiene un poder sobre ciertas cosas que el mismo Dios le ha dado, el mismo Dios con D mayúscula le ha dado o le ha permitido tener, pero no es Dios por naturaleza. Pablo dice que nosotros en la ignorancia servíamos a lo que por naturaleza no son dioses. O sea que hay dioses que son por naturaleza y otros dioses que la gente se los inventa.
Hay imágenes de seres, de santos, de cosas que la gente trastorna y le pide cosas, y eso sería un Dios que no es Dios por naturaleza. No sé si me estoy explicando, creo que esta clase es más como para los adultos, pero yo sé que son inteligentes todos. Entonces, si creemos que hay dos dioses, estamos mal. No es que Dios lucha con el diablo y batallan por el bien del universo, no, eso no. Dios no está peleando con el diablo como que están a iguales, y no, ese es el dualismo. El diablo está vencido ya en la cruz, o sea, ya está operando, tiene un tiempo para ser juzgado, y todo el mal que vemos y toda la maldad que vemos un día va a ser también juzgada. Pero no es que el diablo le está destruyendo todo a Dios y Dios no sabe qué hacer, no. Eso no es tanto así. La siguiente se llama agnosticismo. Se van complicando las palabras, ¿no? Dice, sostiene la imposibilidad de obtener conocimiento de un ser divino. Ellos lo que dicen es, no creo en Dios, pero tampoco lo niego. O sea, yo no digo que Dios exista, pero tampoco te digo que exista. O sea, es como una posición neutral, entre comillas, pero la neutralidad en las cosas de Dios no existe, ¿no? O existe Dios o no existe. Pero ellos no quieren sonar tan a los extremos. Ellos dicen, no sé si el alma existe, no sé si después de la vida, de la muerte hay más vida, no sé nada. Ellos dicen que ignoran, o que las pruebas que les dan no los convencen las pruebas. Entonces, pero están abiertos, son personas abiertas a escucharnos, personas abiertas no, yo te escucho, yo busco, yo leo de las religiones, yo escucho a todo el mundo, todo es el mismo Dios, pero no, yo creo que eso es tal y tal explicación. Entonces el agnóstico es una persona que no niega que Dios existe, tampoco lo afirma, pero está abierto a escuchar. El ateo es más difícil, porque el ateo como que ya está convencido, vamos a decirlo así, aunque el Señor puede transformar esas vidas, el ateo dice, no existe, no existe. Dios no existe, y de hecho hay unos que dicen, Dios no existe, y otros dicen, es imposible que Dios exista. Eso va más allá, dicen, es imposible que Dios exista, dicen algunos. O sea, eso es ya como que uno le va a predicar y cómo le entra, o sea, sí, porque la Biblia dice, no me hables de Biblia, porque este libro esto no es sagrado, esto no tiene ningún valor. O sea, esto son puras historias, dicen ellos, ¿eh? Entonces es difícil. Hay formas de hablarles, pero es difícil. Siguiente, el panteísmo. Esos son los que comen pan. Solo pan. Hay varios panteístas acá. El panteísta viene del griego pan, que significa todo, y teos, que significa Dios. Básicamente creen que todo es Dios. Este púlpito es Dios, esta computadora es Dios, usted es Dios, el aire es Dios, el cielo es Dios, los árboles son Dios. O sea, toda la suma de todas las cosas del universo es Dios. O sea, es un Dios que no es una persona con que puedes hablar, sino que es como un pensamiento de que todo lo que vemos es divino. Pero no es un Dios que podemos decirle, Dios mío, ayúdame, no, porque Él no existe como una persona, sino que Él está como allí en la naturaleza. Básicamente esto es lo que enseñan, de que la naturaleza, hay que honrar la naturaleza, hay que ayudar a los árboles, gente que abraza los árboles, no sé si ha visto eso alguna vez, gente abrazando los árboles y que se comunican con la naturaleza. Y otra vez vi unas imágenes de gente abrazando los árboles, se lanzan al suelo, se tiran tierra, con hojas secas, todo, pero todo como místico, así como se meten a un río y salen a sentir la presencia de Dios. O sea, son personas que creen que toda la naturaleza es divina y que ellos mismos se conectan con eso y todo eso. Pero ese Dios no nos va a ayudar en nada, porque es un Dios que no piensa, que no habla, que no es una persona, sino que es como una sensación que tiene la gente. Viene el siguiente. Este se parece al del pan, pero tiene una cosita adicional. Dice panenteísmo, dice. El panenteísmo dice bueno, Dios es la naturaleza, pero también es un poquito más que eso. Es como que ellos dicen que existe algo llamado Dios y la naturaleza es el cuerpo de Dios. O sea, como que Dios va creciendo con nosotros, va sufriendo con nosotros. Oye, pasó la guerra ahora en Ucrania, entonces Dios dice, oye, la guerra en Ucrania, o sea, bueno, de aquí voy a aprender también de lo que es el sufrimiento y lo que...
sea, es un Dios que va creciendo, va evolucionando, se va desarrollando con la gente y con el universo. Estalló una estrella no sé en dónde, bueno, entonces Dios, oye, la estrella que estalló. O sea, es un Dios, ellos dicen que lo que vemos es el cuerpo de Él. Y Dios es algo como diferente a la naturaleza, pero está metido adentro. Es una cosa un poquito más complicada, pero no es un Dios que nos sirva, ni es el Dios de la Biblia, ni es el Dios de la religión verdadera, porque es un Dios que va aprendiendo con nosotros, que va creciendo con nosotros. No es el Dios de la Escritura que todo lo conoce, todo lo sabe, todo lo puede, sino que Él va desarrollándose con la historia de la humanidad. Ya vamos a ir terminando. El siguiente es el ignosticismo. Este sí es un poco, o muy poco conocido. El ignosticismo es los que te dicen, tú le dices, Dios existe o te predicas de Cristo, ellos te preguntan, lo primero que te dicen es, ¿a qué llamas tú Dios? O sea, defíneme el término Dios. O sea, este está más complicado, ¿no? Porque el ateo te dice Dios no existe, pero él tiene una idea de lo que es Dios, ¿no? Poderoso, una cantidad de cosas. Pero el ignóstico te dice, ¿a qué llamas Dios? Oye, o sea, entonces empiezas a tratar de definirle, porque ellos dicen, si no me explicas de qué estás hablando o de quién estás hablando, no te puedo decir si existe, si no existe, si creo en él o no. Entonces ahí empieza el asunto, ¿no? Esto hay muy pocos, este tipo de personas, pero los hay. Entonces ellos van un poco más al extremo, ¿no? Ellos tratan de buscar una definición. El problema es que por más que uno le defina el asunto, siempre dicen, no, pero eso es contradictorio. No, esa definición no puede existir. Porque si yo le digo, Dios es todopoderoso, ¿cómo puede haber un ser que sea todopoderoso? Que haya hecho el universo y todo. ¿Cómo puede ser eso? Oh, Dios conoce todas las cosas. ¿Y por qué si conoce todas las cosas no detiene la maldad? Entonces el ignóstico empieza a cuestionar y cuestionar la definición de lo que es Dios. Es como un ateo, pero que quiere ser un poquito más, ¿cómo sería? Darle un poquito más la vuelta al ateísmo. Y el último es, bueno, tengo uno escondido por allá, pero después lo vemos. El último, ajá. Este es el de los científicos, el de los que son científicos. No todos los científicos creen esto, pero muchos son cientificistas. Ellos afirman que solo lo que la ciencia puede probar, eso es verdadero. Solamente lo que la ciencia puede probar, eso lo van a creer. Como Dios no lo podemos meter en un tubo de ensayo, a Dios no lo podemos manipular, ni podemos tener una máquina que detecte la presencia de Dios, o sea, no existe eso. Entonces ellos dicen que no existe. Entonces el cientificista solo va a creer en lo que diga la ciencia. Entonces lo que diga la ciencia, eso es lo que él va a creer. El que estaba con el es. Y este es el último es, ahí tiene un gatito acostado y dice apateísmo. Viene de apático. Una persona apática es como una persona que es indiferente, que no le importa nada. Entonces el apateísmo es, más que una creencia, es una actitud apática que considere irrelevante la existencia o no de Dios. Lo que ellos dicen es, me da igual. O sea, si Dios existe o si Dios no existe. No soy ateo, no soy agnóstico, no soy nada, no soy creyente. Y eso es lo que abunda en el día de hoy. Uno habla con las personas muchas veces y son apáticos. Y sí, después te escucho o te están escuchando por escuchar. Entonces, eso es lo que se ve más el día de hoy, el apateísmo. O sea, la gente es indiferente a la existencia de Dios. Y bueno, ya el último dice hasta la próxima, ¿no? A ver, no sé, hasta la próxima. No hay mucho que decir allí. Pero bueno, espero que haya quedado claro más o menos la idea general, ¿no? O sea, el cristianismo es la religión verdadera. ¿Por qué? Porque nos ha religado, nos ha unido de vuelta, como ese cordón, la relación que tenemos con Dios. Y todos los dioses que hemos visto rápidamente no son el Dios de la Biblia, ¿no? Ni el científico, ni el agnóstico, ni nada de eso, sino que el verdadero Dios es el que encontramos en la Escritura. Entonces, si bien podemos decir que Cristo es una relación, Cristo es una religión, Cristo es relación, pero entendiendo que esa relación tiene una forma de darse. Porque yo no puedo llegar a la casa, no sé, del hermano Irineo. Llego, abro la heladera, saco las cosas, me siento y empiezo a comer, después dejo todo así, bueno hermano, me voy.
¿Qué va a pensar el hermano? ¿Quién hace eso cuando va a una casa a visitar? Si hay mucha confianza, puede ser que suceda, pero por primera vez va a una casa de alguien y hace eso. A usted le hacen eso. ¿Cómo se sentiría? No, parece que tenemos una relación. Nosotros somos amigos de la iglesia, no tenemos una relación y él me entiende. Mi hermano se ríe. Yo creo que le causaría incomodidad. De repente uno como cristiano, bueno, estás a desarrollar el asunto, dirá, Señor, ¿qué me estás probando? La paciencia o qué sé yo. Pero nadie hace eso, o sea, no debería ser. Entonces, el asunto es, ¿no?, que si nos vamos a relacionar con Dios, vamos a relacionarnos de una manera específica y no solamente como yo quiero, ¿no? Entonces, eso es lo que significa que sea la religión verdadera. Bueno, vamos a estar orando para dar término a esta enseñanza y cuando me corresponda de nuevo la clase, bueno, vamos a ver qué se puede seguir, ¿cómo se diría? Profundizando algunas de estas cosas. Pues para mí esto es como una introducción a muchas cosas. Entonces vamos a ver si de repente en el grupo que están los jóvenes y todo, se puede manifestar más o menos qué tema podríamos abordar. Porque ahorita hay nuevas creencias, hay nuevas cosas, o hay planteamientos que de repente, ya cuando uno llega al colegio, de repente no tanto hasta cierta edad, pero en el colegio, la universidad, empiezan a surgir ciertas preguntas, o el arca de Noé, entonces uno, oye, pero el arca de Noé, ¿cómo cabían esos animales? ¿O será que el arca existió? O sea, empiezan unas cosas que ya por naturaleza empiezan a surgir ciertas preguntas o dudas que tienen respuesta. Pero cuando uno no tiene las herramientas, uno empieza a sentir como que me engañaron. Porque te dicen, no, pero ¿cómo tú vas a creer eso? Si esto lo escribieron los hombres, esta Biblia, esto no... ¿Cómo dice que es inspirado por Dios? Entonces, hay dudas que son razonables, que tienen sentido, que no hay que sentirnos mal porque no tengo la respuesta. Yo no tengo la respuesta a todo, de repente yo he leído un poco más algunas cosas y otras las voy investigando, ¿no? Pero no se queden con las dudas, no se queden con las dudas, porque seguramente hay respuesta. Y si no hay respuesta, vamos a ver qué conseguimos, o vamos a orar, o vamos a investigar. Pero en las cosas del Señor, por lo que yo he visto, siempre hay una respuesta. Dígame. Sí. No, con la T sería lo que somos nosotros los cristianos. Porque el teísmo es todo el que crea en Dios. El teísmo con T, todo el que crea en Dios es teísta. Los musulmanes son teístas. Los judíos son teístas, porque creen en que existe un Dios. Los cristianos somos teístas. Dentro del teísmo están los monoteístas. ¿Qué será mono? Pero no dice nada en concreto. Cuando el sonido está en mono y estéreo, ¿qué significa? Mono y estéreo. Mono es un solo canal, ¿no? Un solo... Y estéreo que se escucha de los dos lados algo distinto, ¿no? Entonces, monoteísmo es un solo Dios. Monoteísmo. Y el politeísmo, poli son varios dioses. Entonces... ¿Ah? Este es mono, una sola salida. Ahora acá. Y ahora el estéreo, ¿no? Ahora los dos. Los mormones son politeístas. Los mormones. Lo que uno ve en una iglesia que siempre está como vacía, que no hay nada. Yo siempre no sé cuándo se reúnen. Una vez lo vi y me predijeron, no, los sábados en la mañana. Acá, por lo menos en Buenos Aires, veo muchos templos mormones, iglesias mormonas, porque el templo está en Ezeiza. Ese es el templo mormón. Pero las iglesias donde la gente puede entrar públicamente, ellos son politeístas. Ellos creen que hay muchos dioses. Y le prometen a las personas de que si siguen su religión, van a ser un dios también. Usted se va a convertir en un dios, va a crear un universo, va a gobernar un planeta. O sea, esa es la promesa de ellos. Hermano, por ahí dice como que no suena muy mal. Entonces, existen los politeístas, nosotros somos monoteístas. Nosotros creemos en un solo Dios. Solo que nuestro Dios tiene una cosa muy particular, que Él es al mismo tiempo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es un misterio. Porque no es como el Dios de los musulmanes. Y cuando yo digo el Dios de los musulmanes, no es que, el hermano dice que hay varios, no, ese es un Dios falso, no, pero los musulmanes creen en un solo Dios que se llama Alá.
y para ellos es una sola persona. O sea, Alá es una sola persona. Pero para el cristiano, Dios no es una sola persona. Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas al mismo tiempo, 3 personas distintas, pero ellos 3 son una sola deidad, una sola divinidad. Ahora están todos pensando, pero ¿cómo será? No. Eso hay libros y estudios y hay una cosa infinita con eso porque es un misterio. Misterio revelado, o sea, es decir, un misterio bíblico es algo que está en la Biblia, que está revelado, no es un enigma, no es algo oscuro que nadie entiende, pero que está revelado hasta un punto, o sea, hay algo más allá que nosotros no vamos a captar. Y eso no solo es de lo que yo he dicho, sino muchas cosas hoy día terrenalmente son misterios. Por ejemplo, nadie ha logrado ir al fondo del mar. A lo más profundo del mar nadie ha ido jamás. Hemos ido a la Luna, al Marte, pero al fondo del mar no. Entonces hay un misterio con eso, y un misterio humano, ¿no? Terrenal. Entonces no podemos pretender comprender al Dios verdadero si todavía no comprendemos qué hay allá abajo, ¿no? Y la ciencia cada día te dice, descubrimos esto, y pasan 10 años, no, estábamos mal. Es esto, pasan 50 años, no, eso era antes, ahora... Entonces la ciencia va probando y va cambiando. Pero el Dios de la Biblia es el mismo. No es que una cosa era un día, otra cosa era otra, porque no funciona así la escritura o lo que creemos, no es así. Dios es inmutable, Él no cambia. Dios no va a cambiar. Cambiamos nosotros. Crecemos, morimos, cambiamos. Pero Él siempre está allí. Nos portamos mal, Dios nos va a castigar. Nos portamos bien, Dios nos va a bendecir. No es porque Dios cambia y dice te bendigo, no, sino que Él está ahí perfecto. Si yo me acerco al fuego, ¿qué va a pasar? Me acerco al fuego, me quemo. Y si me alejo del fuego, no me quemo. El fuego va a estar siempre allí, supongamos que está encendido un fuego. Él va a estar siempre allí, el fuego. Depende de lo que yo haga, va a cambiar mi situación, no el fuego. Dios es santo, Él está ahí, santo. Si yo me santifico, me acerco a Dios. Si yo no lo hago, me alejo de Dios y hay consecuencias. Él siempre está igual, siempre ha sido el mismo, pero lo que cambiamos somos nosotros. Entonces, bueno, para no seguir extendiendo el asunto, pero creo que van a salir más preguntas. Entonces, ya vendrá otra parte donde podamos hablar otras cosas y vamos a ver si en el grupo de WhatsApp podemos plantear algunos temas, ¿ves? Algunos temas. Sé que debe haber muchas cuestiones, pero vamos a tratar de llegar a unos acuerdos para hablar de algunos temas. Entonces, bueno, vamos a estar orando. Vamos a estar orando para ser despedidos. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche, Señor, quiero darte gracias porque nos has permitido compartir estas breves palabras, Señor. Yo sé, Señor, que se han dicho muchas cosas y de repente no todo, Señor, ha sido aclarado, pero que hay dudas, o el que no tenía dudas tal vez las tiene ahora, Señor. Pero yo sé que es bueno porque eso nos permite sacar a la luz alguna confusión, Señor. Y es mejor que nosotros dentro de la iglesia las aclaremos, Señor, y no la aclare otra persona fuera de la iglesia. Señor, te pido que nos des el valor también de enfrentar nuestras dudas, de enfrentar nuestras preguntas, que no nos dé temor de preguntar, Señor, lo que tengamos que preguntar, por muy extraño o por muy pequeño que parezca. Nuestro enemigo siembra la duda, Señor. Nuestro enemigo Satanás, él se encarga de sembrar duda entre los creyentes y alejarnos de ti, Señor, de alguna manera. Te pido que seas tú bendiciéndonos en esta hora, que seas tú guardando nuestras salidas, Señor, y permitiéndonos, Señor, llegar a nuestros hogares en paz y bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Majestuoso en las alturas, poder, honra y gloria a ti. Tu trono, Dios, por siempre.